Como me ocurre siempre que hablo después del señor Bosch, su intervención me resulta sugerente, pero no para lo que nos ocupa, así que voy a hacer el esfuerzo de no introducirme por los vericuetos que nos ha señalado en la última parte de su intervención, en la que lo que nos sugiere es un debate sobre el porqué de la independencia. Yo, si tuviera tiempo, ya me gustaría poder debatir en este momento sobre esa cuestión y expresarle al señor Bosch una vez más lo que mi grupo parlamentario y mi partido piensa al respecto, pero me temo que si lo hago así el presidente me cortará la palabra y no podré ejercer mi derecho democrático también a expresar lo que voy a hacer con el voto que tengo también derecho a emitir en el día de hoy, porque ese sí que es un derecho democrático para el que no tengo que esperar a ser mayor, porque ya soy mayor, y entonces voy a pronunciarme sobre ese voto que voy a emitir en relación con la petición de comparecencia del ministro Montoro. A ver, como también he tenido oportunidad de expresar en nombre de mi grupo, a nosotros nos parece, se lo hemos hecho saber al Gobierno anterior y al Gobierno ahora en más de una oportunidad, que la publicación de las balanzas fiscales, que es, digamos, cumple un objetivo, pero los números, como ya se ha dicho, varían sustancialmente el resultante según el método que se utilice. Algo que según el método que se utilice varía tanto el resultante es algo que en sí mismo ya resulta ciertamente sospechoso y que puede, por tanto, ser utilizado para fines contrarios a aquellos por los que se solicitan. Creo que las balanzas fiscales reclamadas en la legislatura pasada con un acuerdo parlamentario que aquí se ha expresado y que ha reivindicado el portavoz de Convergencia y Unión, fundamentalmente para reivindicar que el Gobierno tiene la obligación de cumplir con los acuerdos del Parlamento, por supuesto el Gobierno este y todos, también el de la Generalitat, con las sentencias de los tribunales, claro que tiene la obligación de cumplir con los acuerdos parlamentarios y con las sentencias de los tribunales, eso lo digo yo, aunque no lo haya dicho él, pues ese objetivo que se estableció la legislatura pasada, en el 2008, la pasada, en el 2008, efectivamente ha producido una única publicación de balanzas y ahora el ministro Montoro, no antes de ayer, sino en octubre del año pasado, anunció que antes de iniciar el proceso de debate del nuevo sistema de financiación autonómico iba a publicar las de todas las comunidades autónomas. Ya dijimos en su momento que era una mala táctica o una mala práctica, que si publicaba las balanzas fiscales tal y como nos había dicho de todas las comunidades autónomas como instrumento para empezar a negociar el sistema de financiación, estaba anunciado el fracaso de todas, porque, como muy bien se ha dicho de aquí, del método resulta el resultado. Del método depende el resultado y, por tanto, la utilización que se quiera hacer de ese resultado. Y si nos parece mal el que se publique la de un territorio con un método que no compartimos, por mucho que se hubiera debatido en su momento, porque el resultado es decir lo que nos roba España, porque para eso se hizo, lo que nos debe España, lo que nos roba se dice después, lo que nos debe España se decía antes, pues es un método y un instrumento que me parece absolutamente incompatible con un Estado democrático y de derecho y también con un modelo federal, que aquí también se ha planteado. Completamente inaceptable y completamente erróneo para el resultado que se persigue. En fin, el señor Bosch anunciaba casi lo que estimaba que yo iba a plantear cuando insistimos en eso de que no son los territorios los que tributan, sino los ciudadanos los que tributan y los que reciben los servicios. Hombre, a modo de ejemplo, el IVA, por hablar de un impuesto, el IVA que se recauda en Cataluña no lo pagan los ciudadanos catalanes. Los ciudadanos de toda España que compramos productos catalanes pagamos ese IVA que se recauda solo en Cataluña. Digo solo como para poner un ejemplo. Por tanto, esto es un asunto verdaderamente complejo que se utiliza para fines espurios, que no para aquellos para los que debía de poderse utilizar, y es porque, a mi juicio, la publicación de las balanzas es un error en sí mismo. O sea, en sí mismo como táctica para calcular la solidaridad, se decía. No, es que es un error en sí mismo. Por tanto, nosotros estamos en contra de la publicación de las balanzas. Lo hemos dicho en más ocasiones y lo quiero volver a decir hoy. Nos parece un método perverso y que es perverso en origen y, por tanto, pervierte el resultado final. Dicho lo cual, como sí que estamos muy a favor de la transparencia, si el Gobierno quiere publicarlas y quiere modificar el método de cálculo, pues debe explicarlo, debe explicar el nuevo método.
Lo mismo que debe venir y explicar el método de cálculo del nuevo cupo que acaba de cerrar en el País Vasco, porque tampoco... ha habido una nueva transferencia de impuestos, sí o no. ¿Ha habido una señora Díez, por favor, sí, no me abra usted debate alternativo. Sí, perdóneme, presidenta, tiene usted toda la razón. Vamos al debate y olvídese del señor Bosch si eso fuera posible. Muchas gracias, presidenta. Le hago caso porque además de que está usted en su papel, tiene usted toda la razón. A nuestro grupo le gustaría que aprovechara esa comparecencia el ministro para explicar también cómo se calcula el cupo, cómo se ha calculado la nueva cesión de impuestos en el País Vasco, en fin, todas estas cosas que tienen que ver con los recursos de todos los ciudadanos y que se utilizan o se deben de utilizar para garantizar también ante la ley la igualdad de todos los ciudadanos españoles. Es por esto último, por lo que nos parece a nuestro grupo bien importante que viniera el ministro y diera todo este tipo de explicaciones.